de Dios, que es el que te levanta, te ministra, te da fuerzas, te ayuda a permanecer en el Señor. Por tu fuerza no lo podrás hacer jamás, pero con el poder del Espíritu Santo vamos allí caminando firme, constante, perseverando, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama y que cada día imparte fuerza a nuestras vidas. Bendecimos tu vida, la vida de esos amigos, hermanos, pastores, líderes, toda vida que esté escuchando este programa a través de los medios radiales, a través de Facebook Live, allí en YouTube, en Instagram, y sintonizar también Bellavista Estéreo 103.6 FM, y allí en Tito también. Estas programaciones que hacemos aquí se extienden cada día más, porque la palabra corre como ese río de agua viva que Dios permite que llegue a tu casa, a tu oficina, allí el lugar donde laboras, donde quiera que te encuentres, aún en la calle, si vas viendo este programa donde estés, allí está la palabra de Dios, que es necesario que en estos tiempos podamos disfrutarla y atesorarla. Bendecimos este lugar hermoso, nuestro hermano John, su amada Nora, sus hijos, toda la familia, mi familia, en manos del Señor, y poniendo yo la vida mía delante del Dios Altísimo para llevar esta palabra en este día, que sea una palabra que nos ministre el corazón, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos hable, y que podamos recibir el consejo que Dios trae en este hermoso día para nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tus misericordias, por tu palabra, por las cosas, Señor, que hemos aprendido contigo y que aún nos falta, Señor, porque somos imperfectos. Tú eres el único Dios que no cambia, que eres santo y que tienes las cualidades maravillosas que tú también, que nosotros como hijos, Dios mío, podamos, Dios, heredar tantas cosas hermosas, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Mientras disertamos tu palabra, Señor, haz milagros, sanidades, Dios mío, que seas tú libertando al cautivo, trayendo, Dios mío, a nuestro espíritu el consejo que vamos a recibir con todo nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, y que seas tú, oh Dios mío, ayudándonos en este caminar, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza, imparte salud para cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones a todos los oyentes. Puedes ir escribiendo, mandando una nota, un mensaje. Si necesitas oración, escríbenos con tiempo para poder orar también. Y cada amigo que quizás se interesó por escuchar esta palabra, para ti también Cristo te ama y tenemos que buscarlo, gloria al Señor. Bueno, ayer quedamos en el libro de los Hechos y continuamos para ver el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Decíamos ayer sobre el complot preparado contra el apóstol Pablo, de más de 40 hombres que estaban al acecho para querer matarlo. Y así nos acontece, cualquiera se levanta no contra nosotros directamente, sino contra el mismo Dios, el mismo Cristo, para callar la palabra. Y la palabra de Dios nadie la puede callar, nadie la puede opacar, porque su palabra ha corrido por toda la faz de la tierra. Y todavía hay lugares
donde Dios va a permitir que llegue, porque es necesario que el hombre que está en pecado se vuelva a Dios y recapacite de que la vida desagradable que a Dios no le agrada es lo que le impide llegar postrado a los pies de Cristo Jesús. Por eso continuamos sobre este tema donde Pablo es enviado a Félix, el gobernador, dice la palabra de Dios. Y llamando a 2 centuriones, mandó que se prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Mira el suceso que le aconteció al apóstol Pablo, que tuvo que ser escoltado por 200 soldados, o sea que ese lugar donde quisieron matar a Pablo, estos hombres eran peligrosos. Y cuando Dios escoge a un hombre o a una mujer, Dios nos guarda, Dios utiliza cualquier medio para proteger nuestras vidas. Y iban a caballos, iban hombres, dice la Biblia, lanceros, para que lo llevasen hasta Cesarea. Y prepararon ellos las cabalgaduras para llevarlo delante del gobernador Félix, el cual tenía que determinar qué hacía con el apóstol. Bendito sea el Señor cuando un hombre o una mujer le toca comparecer delante de tribunales para ser juzgado. Si tú no has cometido nada, estate tranquilo. Si te tienen en un lugar detenido, clama a Dios, pídele de corazón, porque Dios te sacará con bien. Al menos que la persona necesite trato de Dios y Dios lo tenga en ese lugar muchas veces para tratar con esa vida y guardarle aún de peligros que pueda tener fuera del lugar, porque Dios lo hace a la manera de Él. A veces hay procesos en nuestras vidas que no entendemos, pero que al transcurrir del tiempo entendemos que de muchas cosas Dios nos libró, hasta de muerte, y es cuando podemos darnos cuenta que valió la pena el pasar por momentos difíciles en nuestras vidas. Y así le pasaba al apóstol Pablo, lo llevaban de un lado para otro, pero aquí vemos la mano de Dios protegiéndolo con esos soldados para que nadie tocase su vida, para que nadie pudiera levantar la mano derramadora de sangre para quitarle la vida, porque estos hombres, ese era el plan de ellos, matar al apóstol. Y él escribe, dice la palabra, y escribió una carta en estos términos. Mire la carta que escribe el gobernante y dice: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Mira el encabezamiento de esta carta que hace este gobernante hacia el gobernante Félix. Dice el 28, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Él fue enfático en afirmar que Pablo no tenía ningún delito que lo comprometiera o que alguien tocase su vida para matarlo. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti
estimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Este es el escrito que mandó a este gobernante. Dice: los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Fue sacado de noche de ese lugar para preservar su vida, bien custodiado por esos 200 soldados. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te diré cuando vengan tus acusadores, y mandó que se le custodiasen en el pretorio de Herodes. Nuevamente Pablo fue custodiado, y allí en el pretorio de Herodes, en cierta forma, le estaban guardando la vida, porque la carta que había mandado el anterior gobernante, pues decía que no había motivo, que no había delito probatorio para que él fuese juzgado de muerte. Y llega ante el gobernante Félix. 5 días después descendió al sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Miremos en estos pasajes bíblicos, estamos leyendo en Hechos 24, habíamos leído Hechos 23 y ahora estamos en el 24. Vemos cómo este hombre de Dios pasa de un lugar a otro. Después de estar allí en esa fortaleza donde los hombres judíos querían matarlo, él pasa de un lugar a otro y custodiado. De alguna forma, muchas personas que están en prisiones, Dios las está guardando de cualquier peligro fuera de la calle. Muchos quieren salir, muchos dicen ya no aguanto estar encerrado, pero déjame decirte, si estás allí, estás buscando de Dios y no te han dado la libertad, es porque Dios te tiene en el cuidado de Él y no estás preparado para salir, porque necesitas una preparación de parte del Dios Altísimo para poder salir adelante, y que cuando ya estés libre por las autoridades, pues tú puedas tener otra clase de vida, y aquellas personas que quizás con las que tuviste problemas ni siquiera levanten la mano contra ti, y que tú desde este momento estés orando por esas vidas que de alguna manera las afectaste y que necesitas pedir un perdón, necesitas quizás algún día acercarte a ellos y hablar de Cristo Jesús. No estás preparado todavía, por eso mantente allí. Estamos viendo un ejemplo en esta palabra hermosa sobre la vida del apóstol Pablo, el cual fue llevado delante de aquel sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, y dice que también había un orador prácticamente a punto de ser juzgado. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Era un lugar donde ellos tenían sus leyes, eran prudentes. Dice la palabra de Dios que muchas cosas pues las gobernaban bien.
y era un lugar de toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¡Qué tremendo! Oiga, cuando el enemigo se levanta contra un hijo de Dios, hasta sobrenombre viene la calumnia, viene la falta de respeto, el señalamiento. Se levantan hombres, mujeres para decir mentiras y volverlas como si fueran verdad. Y a él lo señalaron que era una plaga, imagínense. Entonces nosotros somos en esta tierra una plaga de predicar la palabra de Dios. Qué bendición que esa plaga se pegue en los hogares, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, que no se salga esa plaga de los corazones, sino que dé buenos frutos. Ese era el señalamiento que se le hacía al apóstol Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos, porque todo el mundo, y cabecilla de la cesta de los nazarenos. Esa era la acusación que se le señalaba al apóstol Pablo. Bendito sea el Señor por predicar a Cristo, porque predicar a Cristo cuesta, trae sufrimientos, trae problemas, no te reciben bien en algunos lugares, te miran feo, muchas veces cuando das la vuelta se burlan de ti, se mofan, en fin. Ese no es el hombre, ese es el enemigo usando a muchas personas para rechazar la palabra de Dios. Y aquí le dicen que es cabecilla de la cesta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisieron juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Ellos también están aquí hablando del mal procedimiento que tuvieron contra el apóstol Pablo, porque siempre habrá un hombre, una mujer que nos defienda donde quiera que estemos. A veces uno calladito es más bonito y consigue más. No te defiendas, deja que Dios defienda tu causa, cualquiera que sea. Verás el respaldo del Señor cuando nosotros le entregamos el problema al Señor. Pero cuando nosotros nos soltamos de la mano del Señor, nos apresuramos, corremos y dejamos al Señor atrás, el Señor no se nos va a adelantar, porque hemos decidido correr a resolver las situaciones adversas y resulta que terminamos cansados, atribulados, más emproblemados, porque no dejamos que el Padre Celestial nos defendiese a nosotros. Dice la Biblia en el 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues a juzgarle, podrás informarme de cosas de que le acusamos. Bendito el Señor cuando somos acusados. Dice, los judíos también confirmaban diciendo, ser así todos. No se negaron, ellos también tratando de formar alboroto allí con pruebas falsas, porque no habían pruebas concretas que dijesen que él hubiese cometido algún delito. Pero como el enemigo se las inventa, dice la Biblia, habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, éste respondió. Ahí está delante de este gobernante, dándole la oportunidad al apóstol para que hable, para que exprese, para que diga el por qué estos hombres lo acusaban y querían matarlo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Estas son palabras salidas de la boca de Pablo.
como tú puedes cerciorarte, no hace más que 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Un hombre que desde que Dios lo llamó, tomó la decisión de servirle, de ayunar, de orar, de estar a solas con el Señor, de estar en su presencia. Y aquí él expresa que él había estado adorando al Señor, que había estado en la búsqueda. Y lo expresa en ese momento donde dice que subió a adorar allá en Jerusalén, el lugar donde ellos se encontraban para hacerle al Señor esos altares de adoración, de oración, de búsqueda, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. En ninguna parte lo vieron haciendo cosas malas. Simplemente, cuando el enemigo pone la mirada en nosotros, se la inventa para dañar nuestras vidas. Le pasó a Job, un hombre temeroso de Dios, recto, un hombre de testimonio, y el enemigo lo zarandeó, le quitó sus hijos, le quitó riquezas, animales, siervos, hombres que laboraban con él, para ver si Job renegaba de Dios, para ver si renunciaba a su fe, y no pudo. Aún su esposa, en momentos duros de su vida, pues le decía que maldijera a su Dios y que se muriese. Tanto fue la prueba, el dolor, el sufrimiento de este hombre, como narra la Sagrada Escritura, pero él permaneció. Sus mejores amigos se burlaban, lo acusaban de pecado, y él permaneció allí. Inclusive les tocó orar por esos amigos señaladores, porque nos toca a veces orar por aquellas personas que nos ofenden, que quieren dañar nuestra vida, que nos quieren sacar de el camino que nosotros escogimos, y es servir al Señor. Y así es el enemigo. Son vidas usadas por el mismo diablo para estropear la obra del Señor. Déjame decirte, no permitas que nada ni nadie te saque del caminar en Dios. Si tú tomaste el camino angosto, el camino estrecho, forzado, sigue allí, porque es un camino firme, un camino de bendición, el cual jamás Dios te dejará tirado, porque hay una salvación, hay una corona, una meta en la cual tenemos que llegar cada uno de nosotros, porque si nosotros retrocedemos, somos presa fácil del enemigo, y nos va a llevar por camino ancho de perdición, de muerte, de sufrimiento por los siglos de los siglos, donde el llanto no cesa, el ay no para, donde el gusano no se muere y la vida es atormentada día y noche. Hay dos lugares diferentes. El apóstol Pablo, convencido de su fe por ese encuentro que tuvo con nuestro amado Salvador Jesucristo de Nazaret, y todo el proceso vivido en cárceles, en sinagogas, en acusaciones, en muchos lugares, inclusive golpeado, abofeteado, maltratado, o apedreado. O sea, es un proceso fuerte que quizás en este tiempo no aguantemos. Ahí tenemos a hombres y mujeres que dejaron un legado en esta Sagrada Escritura, para que nos miremos por un momento, nos pongamos por un minuto por lo menos en la condición de estas vidas que le sirvieron al Señor, y que fueron hombres aguerridos, mujeres
esforzadas, valientes, que no se devolvieron. Perseveraron, les tocó ayunar, les tocó orar, les tocó vivir escarnio, señalamiento, cárceles y cuanto cosa que el enemigo ponía para destruirles las vidas. Nosotros, en medio del dolor, en medio de la prueba, se tiene que levantar un hombre, una mujer guerrera, un David, un Isaac, se tiene que levantar un José, una Esther y así, un Pablo, un Juan, un Pedro, que podamos levantarnos, que podamos testificar, no importando lo adverso, no importando el señalamiento, igual si nos quitan la vida, nos vamos con Cristo, vamos a estar en un lugar por los siglos de los siglos en bendición, en esa vida eterna que no tiene cambio. No se puede cambiar por un plato de lenteja, no es negociable, no se puede negociar, es gratuita, pero hay que atesorarla, porque vale la pena el sufrimiento, vale la pena todo lo malo que el enemigo haya preparado para nuestras vidas. Gloria al Señor. Y aquí está el apóstol diciendo que no podían probar cosas de los cuales ellos lo acusaban. Y dice el 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Él allí sacó su fe adelante y les dio a entender que ellos llamaban a aquellos que estaban en el camino de Dios, lo llamaban como si fuera herejía. Y allí habló convincentemente diciendo que al Dios de su padre era el Dios que les servía, como lo habían asignado aquellos profetas que a través de las Sagradas Escrituras conocemos que también les sirvieron al Señor, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Allí declara su fe, declara lo que él cree, que hay resurrección, que hay vida. Está pronunciando qué era lo que él predicaba, a qué Dios él adoraba, por qué estos hombres prácticamente lo acusaban. Y está puesto allí con palabras firmes, sin temores, sin miedo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira lo que dice de labios del apóstol. Tenemos que tener una conciencia sin tener ofensa hacia Dios ni ante los hombres. Tenemos que revisarnos a diario. Señor, ¿cómo está mi vida espiritual en este día? ¿Qué hice de malo, Señor? Corrígeme, enséñame, redargúyeme, Señor, cuando vea, y eso viene solito. Cuando te sientas que el Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo de algo, presta atención, arrodíllate, confiésate delante de Dios para que lo malo que hayamos cometido, pues Dios nos perdone, porque imperfectos seremos siempre. Aquí todavía no hay ninguno que la aurora ya la tenga. Estamos en el proceso de Dios, en el cambio que Dios quiere de cada uno de nosotros, el proceso que tú y yo no podemos dejar. Si tú caminas con Dios, llevas un proceso adelante y de un momento a otro lo dejas, ¿tú crees que el Señor se lo va a dar a otro? No, Señor.
Eso quedó ahí, eso es tuyo. Y el Señor te llama a su tiempo para que tomes ese proceso, tomes esa cruz y le sigamos. Porque a veces detenemos la obra redentora de Dios por rebeldía, por querer adelantarnos a los acontecimientos, porque es que Dios demora, porque es que a mí me gusta que me resuelvan rápido. Todas esas expresiones las escucha uno en muchas personas, que es que Dios se demora mucho, que mejor me voy por allá, que me dijeron que hay un señor, una señora, y te va a decir el futuro, y yo quiero saber qué es lo que voy a hacer. Déjame decirte, si en un momento de debilidad, de inseguridad, que no le tienes confianza al Señor y que tu fe ha fallado, y tú vas a esos lugares a buscar lo que no se te ha perdido, vas mal, no te va a ir bien. Y Dios permite que vayas para que te tomes tú mismo la sopita que tú mismo fuiste a buscar. El Señor va a permitir situaciones adversas, aún peores, de las que Dios pudo evitarte, y que nosotros nos inventamos pruebas nosotros mismos. No somos llamados a estar en dos situaciones diferentes. Acordémonos que Saúl visitó a la adivina y allí consultó, hizo cosas desagradables delante del Señor, tomó los panes que no les correspondía y hizo lo que él quiso hacer. Y así uno comete errores delante de Dios, y Dios, cuando ve la desobediencia, que no nos sometemos a Él, nos aborrece. Qué cosa tremenda. Y mire que Dios desechó a Saúl, un hombre que duró 40 años como rey, liderando, gobernando, pero Dios lo aborreció. Muchos dirán, Dios me ama, Dios me ha perdonado, Dios es bueno, es misericordioso. Sí, eso sí es verdad, pero llegará un momento que seremos olor no grato, sino trapo de inmundicia delante de Dios, y Dios nos va a aborrecer. Y nosotros creyendo que Dios todavía nos tiene en estima, y resulta que ya Dios se cansó de tantas cosas, que va a permitir situaciones muy fuertes en muchas vidas, hasta postrar en una cama con una enfermedad, para que no estemos jugando con el Señor, porque Dios no puede ser burlado por nadie. Tenemos que tener claridad quiénes somos en Dios, para qué Dios nos llamó, por qué le servimos a Dios, y no ser desobedientes. El Señor nos enseña que Él es fiel. ¿Por qué nosotros vamos a serle infiel? Como cuando el hombre o la mujer le es infiel a su pareja. No podemos estar jugando con lo santo, con lo puro. Tenemos que identificarnos como hijos de Dios, ya que el Señor un día nos va a juzgar. Y el apóstol entendió el llamado. Un hombre que dejó muchas cartas en el Nuevo Testamento, estos libros que cuando uno los lee, pues le ayudan en la vida espiritual, viendo esos ejemplos de esos héroes que hasta entregaron su vida, pero no se torcieron, no se fueron hacia atrás, permanecieron firmes, constantes en el Señor. Y a veces con una pruebita que le venga a la persona, enseguida no, me devuelvo porque ya yo vi que Dios no me responde, que no sé qué, que mira lo que me pasó y Dios no me ayudó. Es parte del proceso. No, Señor, ¿por qué me pasó? No. ¿Qué estás aprendiendo en el Señor? ¿Para qué es esa prueba? ¿Por qué Dios la permitió? Porque cuando Dios permite, hay que examinarnos. Esto vino por esto, por esto, por esto.
no intervine a tiempo, no evité esto. Y si Dios la permitió, algo bueno tiene que salir de aquí que Dios me va a enseñar. Porque Dios no te va a coger a la fuerza y te va a despedazar, no. Misericordia tiene Dios de nosotros. Pero va a permitir tocar el aguijón que tenemos muchas veces para que seamos olor grato delante de Él. Para Él poder decirnos, hijo, qué bonito saber que somos hijos de Dios, que tenemos que estar allí permaneciendo en el Señor, para que el hombre cuando nos trate de dañar nuestra vida injustamente, el Padre Celestial abogue por nosotros con su Hijo Jesucristo y nos defienda, porque es la única defensa valedera en el cielo, en la tierra. Aún en el mismo infierno tiene que respetar que Dios es el que tiene el poder, el único que no nos abandona. Entonces aquí la palabra del Señor nos sigue hablando. Gloria al Señor. Pero pasando algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Tremendo, ¿ah? Por estar allí en el templo, presentándole ofrendas al Señor en adoración. Allí metidito estaba el apóstol Pablo. Cuando estos judíos lo hallaron allí, no lo hallaron haciendo nada malo. Pero como el diablo se las imagina, se las inventa, ellos lo acusaban allí injustamente. Peleando era con el mismo Dios, porque no era con Pablo, era con el mismo Dios que ellos peleaban. Así como lo expresó el apóstol Pablo cuando se convirtió, cuando esa voz habló allí del cielo y le decía que estaba peleando, dando coces contra el aguijón, peleando con el mismo Cristo, perseguidor de los judíos. Claro, ahora los judíos no le creían, estaban bravos, molestos, con ganas de matarlo, porque el hombre es así, es vengador. El hombre es vengador, por eso tenemos que ponerle áreas al Señor de nuestras vidas para que nos haga libre. Y libre es libre. No acordarnos más, no está todavía allí comiéndonos nosotros mismos, que el corazón esté dañado sin haber perdonado. Y esta es la actitud de estos hombres delante del gobernante para poder agredir al apóstol. Dice la Biblia, y digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. Él los confrontó allí. ¿Qué he hecho yo malo? Estar adorando al Señor. Mira que ya comparecí ante el concilio. ¿De qué me acusaron? ¿Qué hice mal? Y no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. ¿Soy juzgado hoy por vosotros? Habló de la resurrección. Qué hermoso, qué bonito, qué claridad tenía nuestro hermanito Pablo de esa resurrección que muchos no creen y iban a ser juzgados por ellos mismos. Imagínese usted qué fe tenían entonces estos judíos. Ninguna, porque él hablaba era de la palabra de Dios y ellos se las daban de ser conocedores de la ley. Y mira la actitud diferente, ni siquiera eran gentiles, sino pueblo judío. Así como cuando a Cristo que lo señalaron, los mismos judíos se levantaron, hicieron su alboroto para llevarlo a la cruz. Eso era lo que querían hacer con Pablito.
Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Fue custodiado, cuidado, inclusive se les prohibió a los mismos judíos que fuesen allí donde estaba él, custodiado, guardado por el poder de Dios. Hombres en esta tierra, pero Dios había permitido que lo cuidasen de esa forma. De algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Este hombre estaba escuchando palabra de Dios acerca de Jesucristo. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el 26 que también esperaba con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. El apóstol le hablaba de Jesucristo, pero este hombre que no amaba a Dios, que no le temía, él quería era dinero, como quien dice: me das dinero y te doy la salida, no vas a tener problema, fíjese. Y eso es lo que se vive en cualquier lugar, donde supuestamente hombres que gobiernan, que ejecutan la ley, que aparentan hacer todo bien, pero por debajo de la mesa hay oscuridad, hay dineros, y visitaba a Pablito para ver si Pablito le daba plática para él poder darle la libertad, porque argumento como para juzgarlo, para condenarlo, no lo había. Había facilidad de que Pablo fuese libre, pero era el propósito de Dios, porque de alguna forma le estaba cuidando la vida al apóstol. Y este hombre llegaba a diario para ver de qué forma, sin palabras, el apóstol cediera a darle dinero. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fíjense lo que es el maligno. Como en ese tiempo no hubo dinero de parte del apóstol y venían cambios, entonces lo dejó allí preso. Muchas personas que toman actitudes incorrectas delante del Señor, condenando vidas inocentes, que están pagando quizás años en una cárcel, tendrán que darle cuenta al Señor por estas vidas, sin pruebas, sin conocimiento. Muchas personas que quizás fueron testigos de que esa persona es inocente y no han sido capaces de presentarse a decir: eso es mentira, esto pasó así y así y así. Porque a veces toman un testigo falso, un testigo que Dios aborrece por mentira, y les creen más. Entonces vemos todo el proceso de muerte que se le quería asignar al apóstol, toda la calumnia, pero él les hablaba de Jesucristo, de la fe, y de un lugar a otro, en medio de gobernantes. Ya de aquí pasó a otro gobernante, que también vendría un juicio sobre la vida de Pablo.
no era por los comentarios que hacían los judíos o cualquier persona, sino el propósito de Dios de tenerlos en las cárceles, de un lugar a otro, porque este hombre viajó a muchos lugares y en ese proceso Dios lo usó para sembrar la palabra de Dios, así como tú y yo que tenemos que predicar la palabra de Dios. No importa los momentos difíciles, como le acontecieron a Pablo, no importa la calumnia, no importa el juicio que se levante contra tu vida o mi vida, permanecer en Dios, tener fe, porque Dios defenderá tu causa, cualquiera que sea. Si eres un hombre, una mujer justa, que estás viviendo un proceso difícil en tu vida, descansa en Dios y espera que Dios pelee por ti. Pero si tú sabes que has cometido algo que va contra la ley de Dios, que has ofendido al Señor con tus actos, no te pongas a poner a Dios como tu juez, como tu abogado. Espera, porque Dios te perdona, sí, pero Dios te juzgará por las cosas malas que hacemos en esta tierra. Así que no podemos estar torciéndole el brazo al Señor para que nos defienda de una causa injusta que hayamos cometido con alguien, con lo que haya sido. Así que, amados hermanos, amigos, atesora esta palabra. Mira cómo Dios hoy nos habló este proceso de estar de un lugar a otro, en sufrimiento, en dolor, en vituperio, en calumnias, en cortes judiciales, recibiendo mentiras de hombres, testigos falsos y cuanta cosa ellos quisieron hacer con el apóstol. Hoy en día hay muchos que se han levantado quizás contra tu vida, pero déjame decirte, espera en Dios, deja que Dios pelee por ti, deja que sea el mismo Señor que defienda tu causa y que tú puedas ver las maravillas que Dios hace para sacarte con bien. Padre, gracias, te doy en este día. Gracias por tu palabra, Dios mío, que es martillo que quebranta la piedra, Señor. Te pido, Dios, por cada hermano, cada amigo, cada pastor, Dios, que quizás no está en una prisión física, pero de pronto está pasando por una prisión espiritual, Dios mío, que lo agobia, que le hace, Dios mío, aún llorar. Dios mío, llévate esa carga, ese sufrimiento, rompe esas cadenas que han llegado, Dios mío, Padre amado, da la solución, como se la diste al apóstol, que lo guardaste, que lo encerraste en una fortaleza, que le pusiste soldados allí al servicio, Señor, hombres, Dios mío, que le guardaron, Dios, hasta que pudo ser llevado delante de los gobernantes, Dios de la gloria. Obra con poder y defiende a tus hijos, los que son inocentes, Padre. Obra con justicia, Padre Santo. Mira, Dios, la causa de la viuda, Padre, del pensionado, Dios mío, de aquel que quizás perdió todo, Dios amado, y todavía no se le resuelve su situación, Señor. Aquel que necesita un milagro, una sanidad, ahora poder de Dios ministra. Actúa, Señor, a favor de esas vidas. Rompe esas cadenas, esas maldiciones que han alcanzado, Padre. Sé tú el juez, el abogado, el fiscal, ese Dios justo que pelea por la causa de tus hijos, Dios mío. Obra, Padre, para que tú puedas, Dios mío, ser exaltado por defender tu nombre, Señor. Guarda a los hermanos que van a lugares peligrosos, Dios, a llevar tu palabra, Señor, a esos misioneros, Dios mío, que hoy en día escasean, pero sí, todavía los hay, Señor. Guárdalos, Padre, en el lugar donde se encuentren.
esos evangelistas, esos predicadores, lo que enseña, aquellos maestros que enseñan tu palabra y que se les ha levantado el enemigo por predicar a Cristo, Padre mío. Cada vida que predique en cualquier lugar de esta tierra, guárdanos, Dios, límpianos con tu sangre, porque tu palabra nadie la detiene, Señor. Correrá y seguirá corriendo como esos ríos de agua viva, Padre, para poder limpiar el corazón que quizás está enfermo, el que está herido, el que está sin esperanza, Dios mío. Corazones que tú levantas ahora, Padre, para la gloria tuya, para servirte, para defender, Dios mío, tus mandamientos divinos, y que muchas vidas lleguen postrado a tus pies. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.